Muy bien, comencemos. El tema que quiero compartir con ustedes es la gota. En realidad, esta es una artropatía que, como hemos visto durante todo este tiempo, está relacionada principalmente con la presencia de un cuadro, un dolor articular de presentación aguda, horas, ¿no? Que se presenta y provoca bastante sintomatología en nuestros pacientes. Y como ven acá, ¿cuál es la característica? Tumefacción, dolor, calor, rubor, todos los signos de Celsius, ¿no? Para un proceso inflamatorio. A ver. Dentro de las generalidades conocemos que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, ¿no? Algo que nosotros tenemos en nuestro organismo y de manera externa ingresa también en nuestro organismo, que ya lo vamos a ver en un momento. En condiciones normales, el ácido úrico más o menos tiene un valor en sangre de menor a 7 miligramos de cilitro en hombres y menor a 6 en mujeres. Por encima de estos valores de referencia se conoce como hiperuricemia. Ahora, este proceso puede deberse, esta hiperuricemia o la misma gota, puede ser primaria o secundaria. En el contexto de que la primaria es aquella patología donde se presenta como una entidad sola y además se refiere generalmente a alteraciones genéticas, ¿no? Y la secundaria se presenta concomitante a otros factores que pudiesen desencadenar esta hiperuricemia. Ahora, sea primaria o sea secundaria, tenemos que tomar en cuenta que existen dos elementos. Uno, que es el aumento de la síntesis de ácido úrico, y otro, la excreción renal del ácido úrico disminuida. Entonces, tenemos que entender que generalmente se basa en estos dos elementos. Cuando hay un incremento de la síntesis de ácido úrico, normalmente nosotros tenemos que comprender que existen, ¿no?, dos vías de producción del ácido úrico. Una, que es la vía de novo o la purinosíntesis de novo, también se la llama, donde se sintetizan las purinas, ¿no?, y posteriormente da lugar a la formación de ácido úrico a partir de precursores no purínicos. Eso quiere decir que el ácido úrico se forma a partir de otros elementos que no tengan nada que ver con las purinas. Y la vía de rescate es un mecanismo por el cual las bases purínicas, ¿no?, libres, se utilizan para la síntesis de nucleótidos de purina. O sea, las purinas que están circulando y que han sido producto de un metabolismo, apoptosis, llamémoslo así, vuelven a ser reutilizadas. ¿Para qué? Para formar nuevas bases, como por ejemplo en una nueva célula, ¿verdad? Ahora, nosotros en este cuadrito vamos a comprender un poquito mejor la formación de nuestro ácido úrico. Ya lo dijimos, pueden ser la vía de rescate o vía de reutilización o la vía de la purinosíntesis de novo. La vía purinosíntesis de novo se caracteriza por formación de ácido úrico, ya lo dijimos, a partir de otros elementos que no sean producto de esto que nosotros llamamos los nucleótidos, ¿no? O más bien dicho, las bases purínicas. Y en eso precisamente nosotros tenemos a este elemento que se considera clave, que es la ribosa 5-fosfato, que gracias a la fosforibosilfosfato sintetasa va a dar al lugar a la fosforibosa fosfato. Y este fosforibosa fosfato, gracias a la fosforibosil pirofosfato, va a dar lugar posteriormente a estos elementos que se llama el ácido guanílico, adenílico y inosílico. ¿Y esto pues de qué tiene que ver? Pues esto precisamente son las bases purínicas
que evidentemente posteriormente van a dar lugar o se pueden dar lugar al ácido úrico, ¿no? Pero por este otro proceso. Ya. Entonces, estos elementos, ¿no? Posteriormente pueden, ¿no? Gracias a esta enzima, la misma fosforibosil, pueden dar lugar a productos intermedios, ¿no? Del metabolismo del ácido úrico. Luego, estos mismos elementos pueden volver al círculo a formar nuevamente estas bases nucleótidas purínicas, ¿no? O sea, se vuelve aquí un círculo, ¿no? Pero todo esto gracias a estos elementos que vemos acá, la fosforibosa 5-fosfato. Esa es la clave. Eso es la poliinsatenola. Pero, ¿qué pasa por el otro lado, la vía de reutilización? En la vía de reutilización, nosotros tenemos acá que gracias a estas enzimas, la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, ¿no? Y la adenina fosforibosil transferasa, las bases nucleótidas que están en nuestro organismo, producto de apoptosis, llamémoslo así, o de otro tipo de metabolismo, ¿no? Se transforman en guanina hipoxantina, ¿no? Y gracias a esta, la hipoxantina, guanina, fosforibosil, entran en este ciclo de nuevamente reutilización y formación. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ácido úrico? Si se está reutilizando, ustedes dirán. Sucede pues que estos elementos, como pueden ver, cuando llegan acá a esta producción de la hipoxantina, ahí está la hipoxantina, da lugar a la formación de la xantina, ¿no? De la xantina. Y hay una enzima acá donde está este punto azulito que se llama la xantina oxidasa, que va a dar lugar al ácido úrico, ¿no? Ahora, sea por esta vía de reutilización, ¿no? O la purinosíntesis de novo, miren, si bien va a poder ser reutilizable, una parte está yendo a la formación de ácido úrico. Ahora, si se dan cuenta, ingresa y el organismo mismo los puede sintetizar, no hay problema, pero una parte también entra a través de la dieta. Y ahí es donde entra la adenina, y la adenina fosforibosil transferasa ingresa en este ciclo, ¿no? Y una parte de esto va a ir a la hipoxantina, y la hipoxantina, xantina y el ácido úrico. Como pueden ver, sea el mismo organismo o sea por a través de la dieta, puede dar lugar a la formación de ácido úrico. Ahora, a ver, perdón. Lo que pasa es que estas enzimas, ahí está, la fosforibosil fosfato sintetasa, ¿no? La fosforibosil fosfato amidotransferasa, ¿sí? La hipoxantina guanil fosforibosil transferasa, ¿no? La adenidaminasa y la xantina oxidasa. Todas estas enzimas, sea por un incremento de la actividad de la enzima, una resistencia a la enzima, ¿no? O una pérdida del feedback de la inhibición de la enzima, o la pérdida de la enzima como tal, por características genéticas, da lugar a ¿qué? A una hiperuricemia. En todos los casos, si se han dado cuenta, excepto en este caso, ¿no? Que más bien le puede dar una hipoglucemia, pero al final te puede dar una litiasis por xantina o acumulación de xantina. Ese es el problema cuando nosotros tenemos una gota que no está relacionada a ningún tipo de factor de riesgo. Entonces, si me pongo a analizar, tendría que hacer una determinación de todas estas enzimas, ¿no? Y eso es algo muy difícil, por lo menos en nuestro medio. Bien, entonces, ya lo vimos, puede haber un incremento en la síntesis de ácido úrico a través de la dieta.
Esto ya lo podemos considerar como secundaria. Por ejemplo, la cerveza tiene alto contenido de guanina, ¿no? Y esto obviamente, como hemos visto, se transforma al final, o puede dar lugar al ácido úrico. Y por ende, aquí tenemos elementos o nutrientes que pueden tener altas cantidades de ácido úrico, especialmente el grupo 3, en una moderada grupo 2 y una baja grupo 1. Solo por ejemplo, miren que las mollejas, ¿no? Los riñoncitos, el hígado, que cuando uno a veces le gusta consumir, 100 gramos de un hígado que consumamos, que a veces es un higadito, ¿no? Un asadito nos consumimos, nos da 150 a 800 miligramos de ácido úrico. ¿Qué les parece? Por otro lado, la carne, igual, ¿no? Entre 50 a 100 miligramos. Y más aún, los mariscos, pescados, ¿no? Y aquí ustedes dicen ave de corral, ¿no? Pero ¿por qué me está... El pollito tiene, pero miren, si se dan cuenta de todos estos, el pollo llega a tener 50, una baja cantidad en comparación a los otros. Bien, y lo que menos tiene ácido úrico está acá. Entonces, al rato de aconsejar a nuestros pacientes, porque eso es parte del tratamiento, entonces tengo que aconsejar que por lo menos consuman esta parte, ¿no? Este tipo de alimentos, si no quieren. Ahora, no es el hecho de que, digamos, tiene ácido úrico y listo, cualquier cantidad, no. Obviamente que menos cantidad tenga, es más fácil depurar para el organismo. No se olviden que lo depura, lo elimina, a menos que ese riñón esté funcionando mal. Ojo. Y el otro paso, que la excreción renal esté disminuida. O sea, que está pasando algo por el riñón. El glomérulo filtra el ácido úrico, se reabsorbe por completo, casi en el túbulo coronario proximal, un 80%, y luego se procede a una secreción tubular, ¿no? Una pequeña fracción del ácido úrico, ¿no? Es posteriormente reabsorbido y secretado por la nefrona distal, ¿no? Y obviamente se elimina por orina. Entonces pasa muchos procesos. Ahora, la excreción renal aproximada en 24 horas del ácido úrico es entre 300 a 600 miligramos. Y esto me ayuda a discernir en un paciente con gota dónde está el problema. Si yo tengo una excreción baja de 150, por decirles así, significa que este paciente es hipoexcretor, o sea que no elimina suficiente ácido úrico. El problema también puede ser una enzima, puede ser a nivel de la secreción tubular, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo que ver cuál es la utilidad de la excreción de ácido úrico en orina de 24 horas. Obviamente, si es mayor, está eliminando más. Tendría que ser favorable en este tipo, ¿no? Bien, entonces, de esta manera podemos decir que es primaria y secundaria. Primaria, cuando estamos hablando de un aumento en la producción de ácido úrico, puede ser idiopática, donde no conocemos la causa, casos de glucogenosis, y ahí están las deficiencias de enzimas, ¿no? Deficiencias de enzimas, que esto es un poco difícil de diagnosticar por el hecho de que se necesitan los reactivos, ¿no? Para esto. No muchos laboratorios lo tienen. O la excreción renal disminuida, por ejemplo, cuando hablamos de algo idiopático, y esto les decía, ¿no? Cuando hay problemas en la secreción tubular del ácido úrico. Y esto generalmente está relacionado al urato, ¿no? En sí, algunas proteínas y enzimas que tenemos en la nefrona. Y secundario, que esto es en la gran parte de la población donde está metida. Incremento en la producción, sobreingestión, aumento del catabolismo, aquellos pacientes que realizan fisicoculturismo, por ejemplo, o patologías como las convulsiones, enfermedades de aumentos de cambio celular como la psoriasis, neoplasias, síndromes linfoproliferativos, mononucleosis infecciosa, anemia hemolítica. En todos estos cuadros, como se han visto, hay un recambio celular y hay muerte celular. Disminución de la excreción renal, ahí están todas las patologías renales, enfermedad renal aguda, la enfermedad renal crónica, algunos casos de intoxicación por plomo, acidosis metabólica, ¿no? Cetosis, fármacos como el uso de diuréticos, y ahí están las tiazidas, la furosemida, después que con los pacientes
Si tienen problemas cardiológicos, hay que tener mucho cuidado con los diuréticos, ¿no? Porque nos pueden desencadenar un ataque de gota. Incluso casos como los tuberculostáticos, el tabutol, piracinamida, o citostáticos como la ciclosporina A. Como han visto, es una lista larga de las cosas que puede tener nuestro paciente como desencadenante de gota. Ahora, el primer detalle, o la primera etapa de nuestros pacientes, es cuando tiene hiperuricemia sintomática. ¿Eso qué significa? Que el paciente tiene niveles altos de ácido úrico, pero no tiene síntomas. Entonces, cuando no tiene síntomas, eventualmente, la medida terapéutica es no darle nada. Pero la cuestión cambia, y esto se ha visto mediante estudios, que solo podemos dar tratamiento hipoglicemiante o uricosúrico en el caso de que tenga un ácido úrico mayor a 10 miligramos de cilitro, uricosuria de 24 horas mayor a 700 miligramos, y pacientes con neoplasias que vayan a recibir quimio o síndrome de lisis tumoral, porque esto va a crecer tremendamente, va a duplicar, triplicar su nivel de ácido úrico. Entonces, en esos casos, sí es aconsejable no administrar o indicarle tratamiento. Ya nosotros hablamos de hiperuricemia sintomática cuando el paciente ya tiene gota, tiene nefrolitiasis por ácido úrico o falla renal, ¿no? Entonces, en estos casos ya lo podemos decir que el paciente ya tiene síntomas. Esto es interesante porque es uno de los elementos que ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, y esta enfermedad es antigua, anciana, ¿no? Como pueden ver, inclusive lo han vinculado, en este caso, como patología asociada a la religión, ¿no? A los religiosos. Un demonio venía por las noches y te mordía las articulaciones, ¿no? Puede ser un día en la rodilla, otro día en el tobillo, en el dedo gordo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces el término gota derivaba del latín guta, que significa gota también. O sea, esto se creaba de que pues este ser, ¿no? Malevolente tocaba o golpeaba o goteaba las articulaciones, ¿no? De una o otra, así saltaba. Y como pueden ver acá, miren la parte inferior, como les digo, es una enfermedad antigua. Miren la etapa de nacimiento, vean cómo la Edad Media, más particularmente, vean cómo esto lo vinculaban realmente a un proceso, ¿no? Religioso, al diablo, en otras palabras, y marca ciertas características, ¿no? Vean cómo es que llega a dañar las articulaciones, principalmente de los pies, ¿no? Pero hay algo también interesante acá. Estos señores tienen una constitución interesante, todos son gorditos. Y, obvio que uno piensa un síndrome metabólico. Pero por otro lado, hay algo que también te llama la atención y es esto, miren aquí. Acá, acá, ¿no? Y acá. ¿Qué son botellas? Y botellas de vino, ¿no? O botellas de licor o alcohol. Entonces, esto, pues precisamente está relacionado a esto, y se han percatado ya desde ese entonces, que el alcohol desencadena ataques de gota. Muy bien. Ahora, una de las causas más importantes de artritis aguda, más frecuente en el varón, ¿no? Esto debido a que las mujeres tienen un detalle que son sus estrógenos, que son úrico excretores. ¿Qué les parece? Entonces eso les da más facilidad para eliminar el ácido úrico, ¿no? En cambio, los varones no tenemos eso. Pero cuando ya llega la menopausia, pues ahí pierden su factor protector y les puede dar gota. La relación de referencia, tenemos una relación de 5:1, por cada 5 varones hay una mujer que puede tener, y en un estudio en México se ha visto que podría ser de 8:1. Es infrecuente antes de los 30, muy raro. No hay una prevalencia en nuestro país, tal vez, o en el país de referencia, 0,7 a 0,4% de la población general. Y evidentemente hay algo que marca las comorbilidades asociadas. Y estas, pues, diabetes,
síndrome metabólico, dislipidemia, hipertensión arterial. Algo característico que acompaña al paciente con gota. Ahora, alrededor del 20% más o menos de los pacientes, ¿no?, con hiperuricemia se sabe que van a desarrollar gota, si no se trata. La aparición de artritis está desencadenada por los niveles de hiperuricemia y se ha visto en un estudio de Framingham, ya lo deben conocer, de acuerdo a criterios en cardio que se ve, que 9 de 10 pacientes hiperuricémicos, ¿no?, con valores de 9 miligramos de decilitro, desarrollaron gota al cabo de 14 años de seguimiento, ¿no? ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué es lo interesante? A ver, lo que pasa es que el ácido úrico tiene una característica. Conforme van aumentando los niveles de ácido úrico en sangre, la densidad aumenta, evidentemente, la osmolaridad aumenta. Esto hace que estos cristales o ese ácido úrico vaya a ciertos lugares como las articulaciones y vaya quedándose ahí, ya que en las articulaciones, en este tipo de tejidos, el macrófago es quien lo va a fagocitar. Y este macrófago lastimosamente no lo puede eliminar y lo que hace es producir una serie de procesos inflamatorios, ¿no? Quimiotaxis, activación de los neutrófilos, linfocitos B, ¿no? Y de esta manera se produce, ¿qué? Un proceso inflamatorio en la articulación. La vía de ingreso, como les dije, es el macrófago, ¿no? Y esto ácido úrico llega en una gran parte, y esto ya es prácticamente imposible de eliminar para el macrófago, a cristalizarse. Entonces se vuelven cristales de monourato sódico o uranoto monosódico. Y esto particularmente, ¿qué pasa? Se va precipitando en las articulaciones y produce más proceso inflamatorio. Ese es el problema de la gota, ¿no? Ahora, la hiperuricemia asintomática, particularmente sin síntomas, y aquí ya viene la crisis aguda de gota, ¿no? Que puede durar horas hasta unos días, ¿no? Unos 3 a 5 días y desaparece. ¿Pero por lo qué? Porque el paciente usa antiinflamatorios, se va a la farmacia o va al médico y se le da antiinflamatorios no esteroideos y con eso baja el proceso inflamatorio. Posteriormente, después de unos meses o años, ya viene el periodo intercrítico, o más bien dicho, después de la crisis aguda, perdón, pasa un periodo intercrítico, ¿no? Que puede durar entre meses o años, ¿sí? O sea, después de la tormenta viene la calma, ¿no? Entonces, este paciente puede estar muchos años sin gota. O finalmente, este paciente puede estar con crisis aguda, entrar en periodo intercrítico, nuevamente crisis aguda, periodo intercrítico y así sucesivamente va a estar durante años. Hasta que después de 10 años vamos a ver este tipo de lesiones. Ya la formación de tofos. Y este tofo no es nada más pues que un proceso inflamatorio conformado por macrófagos y que ha llegado a un estado donde particularmente tenemos una abundante cantidad de ácido úrico ahí. Eso es el tofo. Y estos lugares han sufrido gran destrucción, no solo articular, sino también tejidos o partes blandas. Sigamos. A ver, a un pH de 7,4, más del 90% del ácido úrico se encuentra disociado en forma de urato monosódico. Con niveles de 8 miligramos o más, la eliminación de ácido úrico se satura, es ya más difícil, ¿no? Y hay mayor probabilidad, como no se puede eliminar, entonces su urato monosódico se va precipitando en los tejidos en forma de cristales, lo que les decía. Estos cristales también, ¿no?, van a tener esa particularidad de precipitarse cuando hay disminución de la temperatura, traumatismos, daños articulares previos y disminución del pH extracelular.
Las concentraciones de ácido úrico elevadas van a llevar a la precipitación de los cristales de ácido de urato monosódico, quimiotaxis, ¿no? Participación también del complemento, el C3A y el C5A, que son proinflamatorios principalmente, aumentan la permeabilidad vascular, facilitan que se llama la quimiotaxis, ¿sí? Y esto va a hacer que acumulen neutrófilos y mucho más macrófagos en articulaciones y membranas sinoviales, ¿no? En la membrana sinovial o la articulación, los macrófagos producen fagocitosis. Esta fagocitosis hace que haya presentación del antígeno y aumenta el proceso inflamatorio. Entonces, es un círculo continuo. A ver, tenemos la fagocitosis, la formación de radicales libres y leucotrienos que van a dañar el cartílago y van a dañar tejidos. La muerte de los neutrófilos produce o lleva a la liberación de enzimas lisosomales, ¿no? La eslastasa, la capasa, ¿no? La proteasa y estos elementos, colagenasa, y van a dañar el cartílago. También van a estimular a los macrófagos que van a secretar interleucina 6, 1 y 8, factor necrosimo tumoral. Y como ven, toditas estas interleucinas son proinflamatorias. Mayor inflamación en los sinoviocitos y en las células del cartílago. Daño del cartílago. Todo esto va a producir una lesión de la articulación. Precipitación, fagocitosis, no lo pueden eliminar fácilmente, liberación de citocinas. Se activa el complemento, quimiotaxis, o sea, estamos viendo participación de la inmunidad innata, adaptativa, pero más que todo, la inmunidad celular, se dan cuenta, celular, ¿no? Celular. Entonces, hay fagocitosis, lisis de los neutrófilos y liberación de las enzimas. Todo el producto de esto va a dar lesión e inflamación del tejido. Entonces, ahí ya viene el cuadro agudo de gota, dolor local, brusco, intenso. En 24 horas el paciente no puede ni caminar, ¿no? Se le va a hinchar el dedo gordo del pie, eso se conoce como podagra. Hay eritema. Y también vamos a ver esto de los ataques agudos en las bursas, en los tendones, ¿sí? Las crisis agudas se resuelven, ¿sí? Y pueden, como ya ingresa al periodo intercrítico, como les digo, y con este periodo puede estar meses o años entre crisis, calma, crisis, calma, crisis, calma. Hasta que finalmente viene la gota tofacia. Deformidades articulares ya irreversibles, permanentes, tofos, nódulos irregulares, que generalmente se van a aparecer en las superficies extensoras de las articulaciones. Generalmente no son dolorosas, ¿no? Y donde vamos a tener principalmente en articulaciones de manos, muñecas, rodillas, pies, hasta en los pabellones auriculares hay tofos. Y esto es el producto del avance de la enfermedad. Ahí están sus tofos, ¿no? Hasta en el pabellón auricular. Producto de una fibrosis. Y el otro elemento, pues, que acompaña, que es una complicación, ¿no?, de la gota, es esto. La nefrolitiasis, urolitiasis, que aquí lo vemos. Y acá lo que vemos es la enfermedad intersticial gotosa. Miren cómo hay, yo animaría a decir tofitos aquí, ¿no? En el riñón. ¿Qué les parece? Entonces, el paciente hace nefrolitiasis en cuadro agudo y es doloroso como como cualquier cálculo renal, ¿no? Y ahí está un problema en la hiperuricemia o la hiperuricosuria. Más esto, ¿no? Porque está eliminando grandes cantidades de ácido úrico y este ácido se está concentrando y se quedó aquí. Se formó un lito y ahí tiene que eliminarse. Si no, el paciente está fregado. Y obviamente al eliminar el lito es doloroso, como si fuese el parto.
Y cuando tengo a mi paciente con sospecha de gota en una primera instancia, o sea, esto no es lo mismo que esto, ¿no? Que esto, o que una articulación esté hinchada, no es lo mismo. Esto yo ya digo, ya puedo sospechar tofos o artritis reumatoide, qué sé yo, pero esto ya es otra cosa. A veces yo apunto directamente a gota o es artritis séptica. O sea, muy diferente, ¿verdad? Cuando yo tengo un paciente por primera vez que me viene y no tiene tofos, ¿no? Tal vez se me va a hacer difícil el diagnóstico, puedo sospechar, sí, ¿no? Pero para eso nos apoyamos en los criterios clasificatorios del Colegio Americano de Reumatología. Si yo veo cristales de ácido úrico en tofos o en líquido articular, ya no hay más donde perderse, es gota, no más. Pero si no tiene esto, entonces me voy a estos elementos, ¿no? 6 o más de estas características. Más de un ataque de artritis aguda, inflamación máxima desarrollada en un día, 24 horas, ataque de monoartritis, enrojecimiento observado sobre las articulaciones, o sea, un eritema, ¿no? Dolor o inflamación en la primera metatarsofalangica, ataque unilateral de la primera articulación metatarsofalangica, ataque unilateral de la articulación tarsal o la mediotarsiana, ¿no? Que también puede ser sospechoso. Presencia o sospecha de tofo, hiperuricemia e inflamación asimétrica de la articulación observada en imágenes radiológicas, ¿no? Rodillas o tobillos. Quiste subcondral sin erasiones de las imágenes radiológicas o cultivo negativo del líquido articular. Si tengo 6 de estas 12, ya me puedo guiar un poco más y decir, esto sí es una gota. Una forma de apoyarse en los exámenes es haciendo un citoquímico, ¿no? Y en el citoquímico puedo ver leucocitosis, pero generalmente es menor a 50.000, ¿no? Menos de 50.000 leucocitos no, por microlitro. Entonces, cuando yo veo eso, generalmente ya puedo pensar, en este caso, que es una artritis inflamatoria. Cuando ya veo más de 50.000, ahí yo sospecho que puede ser una infecciosa. Y esto es lo que veo. Y esto ya no hay donde perderse. Cristales de urato monosódico. Pero la radiología también me puede ayudar, ¿no? Me ayuda en el sentido de que puedo ver lesiones como estas que acá, ¿no? Erosiones en sacabocado se los llama, o quistes subcondrales también. Evidentemente voy a tener datos degenerativos de la articulación, ¿no? Ahora, en una aguda, como dice acá, es inespecífico. Tal vez un poco de aumento de volumen y listo, se acabó. Pero en una crónica sí ya voy a ver aumento de partes blandas, como veo aquí, ¿no? Este todo súper hinchado, la metatarsofalangica. Tal vez puedo ver calcificaciones puntiformes. Y ya esto es lo que caracteriza, ¿no? Las erosiones en saco bocados o quistes. ¿Y dónde? En el dedo gordo. Primera articulación metatarsofalangica. El diagnóstico diferencia. Ahora, eso no implica que no vea eso en rodilla, en tobillo. También se las ve generalmente. Por orden de frecuencia, primera metatarsofalágica, luego el tobillo, luego la rodilla. Esos son los 3 lugares de preferencia de la gota. Ahora, el diagnóstico diferencial las tengo que hacer con problemas de meniscos, osteocondritis, fiebre reumática, artritis reumatoide, tumores de la membrana sinovial. ¿No? Especialmente artritis, que veo poliartritis, ¿no? Con nódulos y todo eso, que puede ser sospechoso. Pero también debo hacer que clasifique diagnóstico diferencial con pseudogota. Pseudogota. Y en este caso ahí entra las condrocalcinosis, entra también las atropatías por pirofosfato cálcico, ¿no? Muy bien. Si se me corta, por favor, volvemos a ingresar. Ya les voy a dar el link. Tengo, creo, 3 minutos más.
A ver, ¿qué hago con mi paciente? Mucho depende en qué periodo está. Hiperuricemia asintomática, hemos dicho, no damos nada. El problema es la crisis aguda. Cuando el paciente tiene crisis aguda de gota, el objetivo principal es disminuir el dolor. Cuando tenga sus pacientes, lo primero, si el paciente no tiene problema renal, problema hepático, ¿no? Pueden dar AINES. ¿Cuáles? La indometacina, diclofenaco, naproxeno, ¿no? Mayor capacidad de absorción y acción a nivel de articulación. La colchicina acompaña. Generalmente hay un esquema que se puede utilizar que es de 1 miligramo. Ahorita les explico. Y los glucocorticoides, ¿no? Se pueden dar en infiltración o vía oral. Esto es muy importante, ¿no? El hecho de que si mi paciente no tiene problema gastrointestinal, suficiente va a ser esto. O, perdón, dicho, no gastrointestinal, problema hepático y renal. AINES colchicina, muy buena opción. Pero si tiene problema de ese tipo, renal o hepático, mejor los corticoides. Y si es una articulación, pincha, hay que pinchar. Y si no, como pasa, no es fácil infiltrar, entonces, sistémico, ¿no? Darle prednisona. Y en el periodo intercrítico y la gota tofacia, dar hipurescemiantes, sea como el allopurinol o los uricosúricos como la benzbromarona y probenecid. Durante este tiempo a veces presentan dolor, entonces AINE colchicina podemos usar como profilaxis en especial. Evidentemente la dieta es muy importante, nada de alcohol, ¿no? Y reducir la dieta en purinas. A ver, ¿dónde está? Los AINES son buena opción para la inflamación. Rápidos, ¿no? Y de efecto precoz cuando se trata esta gota. Pueden tener un efecto muy rápido. De esta manera, la dosis recomendable, por ejemplo, en la indometacina es 50 miligramos cada 8 horas. Podemos llegar hasta, en esta dosis de 150 miligramos día o a un límite de 300 miligramos día, o sea, 100 cada 8 horas. Pero hay que tener cuidado con la parte gástrica, ¿no? Bien, generalmente podemos observar ya la mejoría a las próximas 24 o 48 horas.